El hombre de la corbata roja estaba esperando en mi puerta cuando regresé de mi turno en el almacén. Mi último turno en el almacén, para ser precisos. Sin previo aviso, habían despedido a todo mi equipo. Conduje a casa en una niebla de embotamiento, medio emocionado por la posibilidad de no volver a ver ese lugar chupasangre jamás, y medio aterrorizado por cómo iba a pagar el alquiler del próximo mes. Estaba tan distraído que casi me tropiezo con el tipo. «¿Benjamin Alexander Hearn?», preguntó de manera oficial. Le dije que con Ben estaba bien. Nadie me llamaba Benjamin desde el parte de la secundaria. Me llamo Ashwood Mosby, de Mosby e Hijos, abogados, continuó el hombre de la corbata roja. Tengo un mensaje importante para usted sobre el testamento de Jennifer Price. ¿Podemos hablar dentro? ¿Jennifer Price? No había pensado en mi madre en años. Aparte de las fotos que mi padre me había mostrado cuando era niño, nunca la había visto realmente. Y eso estaba bien para mí. En lo que a mí respectaba, mi padre era mi única familia verdadera. Jennifer Price era solo una mujer que me trajo al mundo y luego me dejó para que me las arreglara por mi cuenta. Para ser justos, mi padre nunca la culpó por habernos abandonado. Cuando le preguntaba por qué se fue, solo se encogía de hombros y decía, seguro que tenía sus razones. Después de un largo día de trabajo, apenas tenía energía para calentar la cena y venir a jugar conmigo 1 hora o 2 antes de desplomarse en la cama. Y al crecer, llegué a entender que las preguntas que hacía solo le causaban dolor. Si guardaba algún secreto de mi madre, se lo llevó a la tumba. Miré fijamente el sobre de Manila en las manos del pequeño abogado calvo, preguntándome qué podría contener. ¿Una carta de disculpa? ¿Los derechos de unas cuentas bancarias casi vacías? ¿Y una montaña de deudas? No fue hasta que me senté frente a Ashwood Mosby que me di cuenta de lo que realmente significaba su visita. Mi madre, mi último familiar vivo, había fallecido. Era una sensación solitaria y hueca, y no esperaba que me afectara tan fuerte. En primer lugar, Benjamin, permítame decirle que lo siento por su pérdida, comenzó Ashwood Mosby. Estas visitas nunca son fáciles. Pero se nos ha encomendado la ejecución del testamento de su madre. El abogado hizo una pausa. Algo en la situación le molestaba, pero no podía discernir qué. Como verá aquí, continuó, sus activos están totalmente vinculados a la librería, Weeping Tree, y el árbol llora. Por lo tanto, hacerse cargo de la tienda es prácticamente un requisito para heredar. Parpadeé. ¿Mi madre era dueña de una librería? Aún más extraña era la dirección. Estaba a menos de 15 minutos en coche. Siempre había imaginado a mi madre viviendo con algún elegante marchante de arte de Nueva York o bailando danza del vientre en una comuna hippie en el oeste. Pero aparentemente, nunca había abandonado mi ciudad natal. ¿Por qué nunca se había puesto en contacto con nosotros? Una parte de mí quería romper el sobre y tirarlo a la basura. Pero otra parte sentía una mórbida curiosidad por saber qué había hecho que esta librería fuera más importante que su propia sangre. Revisar los números me dio otra razón para dudar. Si bien la librería, Weeping Tree, no me haría rico, sería mejor que andar mendigando por otro trabajo de almacén. Ashwood esperó pacientemente mientras yo leía. Luego firmamos unos papeles y me dijo que se pondría en contacto. Algo tintineó en el fondo de la carpeta. Las llaves de la librería, explicó Ashwood. Normalmente no se las dejaría hasta que todo esté finalizado, pero esta no es una situación ordinaria. Disfrute del resto de la tarde. Dicho esto, el abogado se levantó, se ajustó la corbata y se fue. Tan pronto como estuve seguro de que se había ido, salí disparado hacia mi coche y crucé la ciudad a toda prisa hacia un lugar del que nunca había oído hablar, una pequeña tienda llamada librería, Weeping Tree. El lugar no era fácil de encontrar. Estaba ubicado en un laberinto de tiendas con patio, alejadas de la calle principal. Si no lo hubiera estado buscando, no sé cómo habría sabido que estaba allí. Las otras tiendas incluían una firma de contabilidad, un salón de uñas y un restaurante chino escondido. Ninguno parecía muy concurrido, pero pude ver de inmediato cómo la tienda había obtenido su nombre. Había un sauce alto y nudoso en el centro del patio. Apreté la cara contra el escaparate de la librería, pero no pude distinguir nada en la penumbra polvorienta. Sentí que me observaban, pero el único ser vivo cerca era el enorme árbol a mis espaldas.
Con un escalofrío, giré la llave en la cerradura. Un polvoriento timbre resonó sobre mi cabeza cuando entré. No sé qué esperaba. Con su techo amarillento y su fea alfombra gris verdosa, el lugar parecía un archivador gigantesco. Estrechos pasillos serpenteaban hacia la parte trasera de la tienda, que desde donde estaba, ni siquiera podía ver. Detrás de los estantes de exhibición había un mostrador de madera, una caja registradora anticuada y una puerta con un letrero que decía personal. Sentí un nudo en la garganta. Mi corazón se aceleró. Si mi madre había dejado algo atrás, sería allí. Me dirigía hacia ella cuando escuché un fuerte golpe proveniente del pasillo más cercano. Un libro se había caído del estante. Era tan grande y pesado que no podía imaginar cómo podría haber sucedido, a menos que lo hubieran empujado. «Hola», grité. Por supuesto, nadie respondió. Con el vello de la nuca erizado, continué hacia la puerta del cuarto del personal. Encontré la llave, la empujé para abrirla y jadeé. La habitación al otro lado era un mini apartamento, completo con una cama individual, un baño miniatura y almacenamiento elevado. Me recordó a fotos que había visto de alojamientos en submarinos, rudimentario y casi acogedor de una manera claustrofóbica. La cama estaba deshecha, como si alguien, quizás incluso mi madre, hubiera estado durmiendo en ella recientemente. Ropa de mujer estaba en los armarios, y había otros signos de vida, ropa, perfume, pasta de dientes. Una pequeña foto arrugada estaba pegada en la esquina del espejo. Era una foto de un bebé. De mí. Lo más extraño era la ausencia total de tecnología. No había ordenador portátil ni despertador. Ni siquiera había un cargador de teléfono. Saqué mi propio teléfono del bolsillo y descubrí, inquieto, que aunque estábamos en el centro de la ciudad, no tenía señal. El polvoriento timbre sobre la puerta anunció a un cliente. Ahora tendría que explicarle quién era, qué hacía allí y por qué la tienda en realidad aún estaba cerrada. Respiré hondo y me di la vuelta. «¿No eres Jenny?» La voz débil provenía de una niña pequeña con un vestido anticuado. El sol de la tarde a sus espaldas hacía imposible ver su rostro, pero su irritación era clara y un poco aterradora. Sentí que me acusaban de algo. «Jenny, digo, la señorita Price no está disponible ahora mismo. De hecho, ni siquiera estamos abiertos al público, así que...» Jenny dijo que mi pedido estaría aquí. ¿Lo prometió? La niña dio un paso hacia mí y extrajo algo del delantal de su vestido. Algo con hoja y filo de navaja que brilló con los últimos rayos de sol. Tenía un cuchillo. «Quiero mi pedido», repitió la niña, temblando de ira. Estaba a punto de gritar algo sobre llamar a la policía si no se iba, pero mi móvil no funcionaba. E incluso la niña de aspecto frágil que tenía delante podría hacerme mucho daño a mí o a sí misma con ese filo, antes de que llegaran. Puse mi mejor cara de estúpido servicio al cliente y le pregunté si sabía dónde solía guardar Jenny los pedidos. «Justo ahí», señaló, como si yo pudiera ser demasiado estúpido para verlo. Me agaché y encontré un estante etiquetado como reservados. Solo había un libro en él, una copia de segunda mano de una novela de terror adolescente de los 90. Me levanté para entregárselo, solo para descubrir que estaba justo detrás de mí. «Menos mal que lo tenías», susurró mientras me quitaba el libro de la mano. «¿Sabes lo que habría hecho si no lo tuvieras?» Negué con la cabeza. Obviamente iba a decírmelo, quisiera o no escucharlo. «No te habría lastimado». «No, nada tan fácil». Me habría limitado a empezar a gritar. Y entonces, cuando alguien viniera corriendo, te habría cogido de la mano así. Agarró mi muñeca. Sus dedos eran pequeños, fríos y horriblemente fuertes. Y entonces me habría clavado este gran cuchillo viejo justo en la garganta. La niña me sonrió. «¿Sabes lo que le hacen a los asesinos de niños en la prisión?» Antes de que pudiera responder, deslizó la enorme hoja de nuevo en el bolsillo de su delantal, cogió el libro y salió de la tienda. «Cuando veas a Jenny en el infierno, dile que me manda saludos», gritó la niña, y luego dejó que la puerta se cerrara de golpe tras ella. Esperé un momento, luego corrí a alertar a las autoridades. O al menos lo intenté. Algo extraño sucedió cuando llegué a los estantes de exhibición. El suelo bajo mis pies pareció estirarse de alguna manera.
Por más que corría, simplemente no podía avanzar. Era exasperante y mareante. Me agarré las rodillas, mareado, y luego intenté saltar hacia adelante de nuevo. Nada. Obtuve el mismo resultado caminando hacia atrás, trepando a la vitrina o deslizándome por la alfombra con los ojos cerrados. No estaba seguro de qué posibilidad era más horrible, que hubiera perdido la cabeza y todo esto estuviera en mi mente, o que de alguna manera me hubiera convertido en prisionero de la librería, Weeping Tree. Me estaba quedando sin cosas que probar y estaba oscureciendo. Golpe. Otro libro se había caído del estante, pero no iba a investigar. No con la librería ya tan sombría que apenas podía ver mi mano delante de mi cara. Tenía la horrible sensación de que si me adentraba en uno de esos pasillos, me daría la vuelta y encontraría que los estantes se habían reordenado y el camino de regreso a la luz del día se me había cerrado para siempre. Con una mirada tensa por encima del hombro, me dirigí a la puerta marcada como personal, la cerré detrás de mí y me tumbé en la oscuridad a esperar el amanecer. Soñé con manos negras y peludas que me sujetaban y me abrían el pecho como si fuera un libro. Despegaban mi piel capa por capa, como si cada una fuera una página separada. Por mucho que doliera, no tenía fuerzas para escapar. Mis ojos se abrieron de par en par. Me había enredado en las sábanas. La habitación mal ventilada seguía completamente a oscuras. Pero algo más que la pesadilla me había sobresaltado. Alguien estaba girando el pomo de la puerta. Una luz cegadora inundó la habitación. Levanté las manos frente a mi cara y grité. «Perdone la intromisión», dijo Ashwood Mosby, ajustándose la corbata. Cuando no lo encontré en su casa, sospeché dónde podría haber ido. Supongo que ya habrá notado que no puede irse. Pensé en la noche anterior, en la fea alfombra gris extendiéndose bajo mis pies como una especie de horrible océano gris verdoso. El recuerdo hizo que mi estómago vacío se revolviera. Gemí y le pregunté a Ashwood de qué demonios estaba hablando. Ahora es el encargado de la librería. La tienda no le permitirá salir. Ahora mismo, supongo que se estará imaginando cavando un túnel bajo el suelo, escapando por el techo. Pero sea lo que sea que esté pensando, le aseguro que otro encargado ya lo intentó. Y fracasó. Cuanto antes acepte su destino, mejor será para todos. No quería creerle, pero sus palabras tenían el peso de una sentencia de por vida de un juez. Si lo que decía era cierto, todo lo que me quedaba en el mundo era lo que había traído conmigo. Mi cartera y llaves, un teléfono móvil que no funcionaba y el encendedor que aún llevaba, aunque había dejado de fumar hacía años. Apreté los puños y exigí saber cómo podía haberme puesto en esta situación. ¿No se suponía que era el abogado de mi madre? La señora Price nunca dijo que Jennifer Price fuera nuestra clienta, resopló Ashwood, sonando dolido. Dije que se nos había encargado la ejecución de un testamento. En este caso, trabajamos a instancias del fideicomiso de la librería, Weeping Tree. Tenemos un contrato con el restaurante chino al otro lado de la plaza. Ellos le proporcionarán 3 comidas al día y los artículos de aseo que necesite. Si hay algún otro problema, puede informarme cuando pase a vaciar la caja cada viernes. Disparé una pregunta tras otra con enojo, pero Ashwood solo levantó la mano. Realmente no estoy en posición de decir nada más. Aunque sí le sugiero que evite dañar o enfadar a la tienda de alguna manera. Si lo hace, el abogado se rió entre dientes, la alfombra en expansión será lo menos que le preocupe. Nunca he sido una persona violenta. Incluso cuando las cosas no salían como quería, normalmente podía controlar mi temperamento. Pero algo en la sonrisa satisfecha de ese abogado engreído me hizo ver rojo. Mientras me abalanzaba sobre él, él retrocedió hasta pasar la vitrina. Por más que ahora girara mi puño, no sería suficiente para alcanzarlo. El diccionario que le lancé a la cabeza cayó a mis pies como si lo hubiera soltado sin más. Buena suerte, Benjamin, suspiró Ashwood Mosby, y luego salió por la puerta. Fue solo después de que se fue que noté la bolsa de comida para llevar en el mostrador. Nunca antes había desayunado pollo kung pao tibio, pero mi hambre lo hizo delicioso. Había algo reconfortante en la familiaridad de la comida. Me recordó que, por muy surrealista que se hubiera vuelto mi situación, todavía estaba vivo y coleando. Tenía refugio, sustento y mis facultades intactas. No tenía que rendirme sin luchar. Lo primero era encontrar el panel de interruptores.
Resultó estar justo detrás de la puerta del cuarto del personal. Incluso podría haberlo encontrado la noche anterior si la tienda no hubiera estado tan oscura. Con las luces finalmente encendidas, era hora de explorar mi prisión. Cuando llegué al final del primer pasillo, me di cuenta de que pequeña no era una palabra que pudiera aplicarse aquí. El espacio era de techo bajo y estrecho, pero otra habitación llena de estantes se extendía a mi derecha y a mi izquierda. Una empinada escalera de madera conducía a aún más pisos. La parte racional de mi mente sabía que lo que veía era imposible. Debería haber apartamentos directamente arriba y otras tiendas a cada lado. Pero la física no parecía importar mucho dentro de la librería, Weeping Tree. Mi pie golpeó algo mientras caminaba. Era el libro que se había caído del estante la noche anterior. Lo recogí y comencé a leer. Benjamin Alexander Hearn no sabía lo que contenía el pequeño libro azul, pero ver su propio nombre en él le revolvió el estómago. Sus ojos recorrieron obsesivamente la página, completamente ajeno al hombre en llamas que estaba detrás de él, ansioso por envolver sus dedos carbonizados y huesudos alrededor de su cuello. Jadeé y miré por encima del hombro. El pasillo estaba vacío, pero podría haber jurado que olía a carbón en el aire. Cuando volví a mirar el libro, sus páginas estaban en blanco. Quizás, pensé con náuseas, siempre lo habían estado. El timbre sobre la puerta sonó, y me alegré de tener una excusa para volver corriendo al mostrador. El tipo pecoso y de pelo rizado en la puerta manipulaba inquieto el dispositivo en su mano mientras esperaba. «Firmar esto», refunfuñó, empujando la caja de cartón que tenía delante con la punta de su bota. Cuando le pregunté qué había dentro, solo se encogió de hombros. «No me preguntes, tío. Solo entrego los paquetes». Entrecerró los ojos para mirarme fijamente. «¿Eres nuevo, eh?» La señora de antes era mucho más agradable. Siempre tenía una tetera lista cuando pasaba. Técnicamente no se suponía que debía tomar nada porque estaba en horario laboral y todo, pero... Se encogió de hombros de nuevo. Solía decir que le recordaba a su hijo. ¿Sabes qué pasó con ella? Sentí que la sangre se me iba de la cara. Era demasiado para manejar todo a la vez. Firmé por el paquete, me disculpé por no tener nada que ofrecerle de beber y le dije que lo vería la próxima vez. «Eso espero», dijo de manera siniestra, y luego volvió a salir por la puerta. Casi a regañadientes, cogí unas tijeras de debajo del mostrador y abrí la caja. Contenía unas 2 docenas de libros de segunda mano. 2 estaban marcados como pedidos especiales. Pensé en Esme y su cuchillo, y me estremecí. El resto llevaba una nota en algún idioma extranjero raro. Sin embargo, cuando aparté la vista de las palabras, parecieron enfocarse. Era como si solo pudiera leerlas con el rabillo del ojo. El mensaje que transmitían era aún más extraño. «En existencia antes del anochecer», decía. Parecía que exploraría el resto de la tienda antes de lo que pensaba. Cargué los libros en el carro manual junto al cuarto del personal y me dirigí a las profundidades de la librería, asegurándome de tomar un pasillo diferente al de la primera vez. Fue esa decisión rápida, aparentemente sin importancia en ese momento, la que finalmente me salvó la vida. Mientras caminaba, me di cuenta de un delgado cable rojo que recorría el suelo. Se doblaba y retorcía con las estanterías, girando al azar, y me encontré siguiéndolo. Ya que no sabía a dónde iba, no importaba qué ruta tomara. Lo que importaba era poder encontrar el camino de vuelta. Al principio, pensé que Weeping Tree estaba distribuida como una librería normal. Había secciones de romance, ciencia ficción, historia. Incluso había una sección infantil. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más obvio era que mi impresión había sido errónea. Los letreros sobre los pasillos, rincones y áreas de lectura se volvieron más extraños: criptozoología, geometría no euclidiana, futuros alternativos. Algunas de las etiquetas estaban escritas en otros idiomas, con dibujos o incluso jeroglíficos. Desearía poder detenerme a hojear algunos, pero estaba demasiado ocupado buscando una sección donde pudieran encajar los libros del envío. Todos parecían ser viejas biografías de santos, aunque de ninguna religión que hubiera oído jamás. Un sudor recorrió mi espalda. Mis manos estaban entumecidas de tirar del carro, y las luces de arriba habían empezado a sentirse como el sol de algún desierto sofocante.
Lo más inquietante de todo es que ya no estaba seguro exactamente de cuánto tiempo había estado caminando. Parecían horas, pero podría haber sido más. Lo único de lo que estaba seguro era del cable rojo que seguía por el suelo. En algún momento, escuché un golpe desde dentro de la caja. No había golpeado ningún bache, así que supuse que el libro llamado La agonía de Santa Noira se había caído. Mientras lo volvía a colocar en su lugar, tembló con avidez en mi mano. En existencia antes del anochecer, decía la nota. Me pregunté qué hora sería. Aceleré el paso, apenas deteniéndome a inspeccionar los letreros sobre las secciones que pasaba. Aruspicina, escatología. Olfaté. Ese extraño olor a quemado había vuelto. También había una especie de neblina en el aire, como si los estantes se estuvieran llenando de humo. El hombre en llamas. El pensamiento cruzó mi mente segundos antes de verlo. Una silueta negra envuelta en fuego. Aunque las llamas a su alrededor ardían con un blanco calor, la alfombra bajo sus pies ni siquiera estaba chamuscada, como si este fuera un fuego especial destinado solo para él. Un gemido grave salió de su caja torácica. Era un ruido que los huesos podrían hacer si pudieran gritar. El hombre en llamas estaba de espaldas a mí, y recé para que las ruedas del carro no chirriaran mientras pasaba sigilosamente por su pasillo. Doblé una esquina y sentí que el aire se aclaraba. Lo había logrado esta vez. Otro golpe furioso vino de dentro de la caja, recordándome lo que estaba haciendo en las profundidades de la librería. Unos minutos más tarde, finalmente encontré una sección que creí que podría encajar, a geografía esotérica. ¿No era eso el estudio de los santos? Mejor aún, los estantes allí solo estaban como a 2/3 de su capacidad. Había espacio más que suficiente para hacer lo que necesitaba y volver al mostrador antes del anochecer. La cubierta de la agonía de Santa Noira se levantó ligeramente, como si algo estuviera golpeando desde abajo. Un lamento provenía del interior, uno que me recordó a una mujer llorando de dolor. Forcejeé para meterlo en el estante. Y mientras lo deslizaba en su lugar, sentí los fríos dedos de alguien deslizarse entre las páginas y rozar los míos. Con una sensación de hundimiento en el estómago, volví a la caja. Un gran tomo encuadernado en lo que esperaba que fuera cuero se había arrojado libre y traqueteaba en el suelo. Dentro de un pequeño folleto de encaje blanco, un canto se hacía cada vez más fuerte. Había otras señales de advertencia también, pero ninguna parecía tan urgente como ese coro infernal. Sonaba como si viniera de dentro de mi propio cráneo y no cesó hasta que lo coloqué en su lugar en el estante. Detrás de mí, el tomo encuadernado en piel se abrió. La cosa cruda y carmesí surgió de él como si saliera de un pozo. La túnica de monje empapada en sangre que vestía no dejaba mancha en las páginas. Pero cuando sus cuencas oculares vacías se encontraron con las mías, supe que no era una alucinación. Pecador, siseó, señalándome directamente con un dedo sin piel. Otros libros también luchaban por abrirse, pero no había tiempo para eso ahora. Tenía que huir mientras pudiera. Miré por encima del hombro y me horrorizó ver que donde había habido un pasillo abierto detrás de mí, ahora solo había una pared sellada de estanterías. El monje desollado se puso a 4 patas como un animal, giró la cabeza hacia atrás y se deslizó hacia mí. Me lancé fuera de su camino y gateé frenéticamente hacia el libro del que había salido. Mientras cargaba por segunda vez, lo cerré de golpe y lo vi desaparecer en el aire. Mientras devolvía su libro al estante, leí su título, El flagelo de Sambac. Coloqué el resto de los libros, comenzando por los más activos. Y cuando terminé, jadeaba por el esfuerzo. ¿Quién demonios compraría una de estas cosas horribles?, me pregunté. ¿Y para qué podrían usarlas? El tintineo de la campanilla de la tienda me recordó que probablemente lo descubriría muy pronto. También me recordó que estaba perdido en las profundidades de la tienda. Tan perdido que me parecía extraño poder escuchar la campanilla en absoluto. Entonces recordé el cable rojo. Seguía allí, aunque no estuviera donde lo recordaba. El camino de regreso a la entrada atravesaba un conjunto de estantes completamente diferente. Y en el camino, vi algo que me heló la sangre. Al final de uno de los pasillos, un hombre desnudo colgaba de un cinturón de las vigas del techo. Estaba esqueléticamente delgado y pálido. Parecía que la soga alrededor de su cuello acababa de terminar lo que el hambre ya había comenzado. La carne de sus dedos había sido mordisqueada.
Y aunque no podría haberlo asegurado, parecía que lo había hecho él mismo. Enfermo, di un paso hacia el cadáver del pobre hombre. Entonces me di cuenta de lo que significaría recuperarlo. Tendría que abandonar la zona segura marcada por el cable rojo y cruzar 4 corredores más. Cuando volviera, ¿encontraría solo otra pared de estanterías? ¿Terminaría yo también deambulando sin ayuda durante semanas o incluso más, literalmente comiéndome a mí mismo solo para mantener a raya el hambre? Me alejé de la horrible visión y me apresuré de vuelta al mostrador. Aunque sentí que había caminado durante horas para llegar a la sección de geografía esotérica, llegué al frente de la tienda en menos de 2 minutos. El hombre en el mostrador se aclaró la garganta. Lo examiné nerviosamente. Perilla, piercings, largo abrigo negro. Le pregunté en qué podía ayudarlo. Necesito un libro de cocina, susurró. Al ver la expresión en mi cara, se sonrojó y añadió, mi novia dice que si no empiezo a ayudar en casa, me va a echar. Me vale cualquier cosa, mientras las recetas sean fáciles. Se me ocurrió que incluso una tienda como esta sería visitada de vez en cuando por gente normal. Estaba a punto de advertirle que tuviera cuidado de no perderse, pero la tienda detrás de mí parecía haberse encogido de alguna manera. Las secciones con nombres extraños habían desaparecido, y el rincón culinario era claramente visible. Se lo señalé y lo vi alejarse tímidamente. Unos minutos más tarde, el timbre volvió a sonar. Una mujer robusta, de pelo canoso y un suéter rosa fofo cruzó la puerta. A diferencia del joven en la sección de cocina, no dijo hola ni me reconoció en absoluto. Solo me miró fijamente desde detrás de sus gruesas gafas de concha de tortuga. Su mirada continuó incluso mientras caminaba pesadamente pasando el mostrador. Su cuello se giró de una manera que no debería haber sido posible, ni siquiera para un contorsionista. Tragué saliva. No era una clienta ordinaria. Tratando de actuar con naturalidad, salí de detrás del mostrador y me adentré en los estantes, fingiendo buscar algo. Tan pronto como estuviera fuera de la vista de la mujer, planeaba decirle algo al joven de la gabardina para sacarlo del peligro. Estaba doblando la esquina del segundo conjunto de estanterías cuando la mujer apareció frente a mí. Respiraba excitadamente por la boca, que de repente parecía mucho más ancha que hacía un momento. Su cabeza se movió hacia mí, aunque su cuerpo no se había movido. Pasó la lengua sobre labios violáceos y vermiformes. Al otro lado, podía ver varias hileras de dientes diminutos y afilados como navajas. Incluso sin palabras, entendí su advertencia, quédate quieto. No interfieras. Mientras retrocedía, silbé, tosí e incluso derribé un expositor. Pero nada de eso fue suficiente para hacer que el joven se diera la vuelta. No vi lo que sucedió después, pero lo oí. El jadeo, el grito ahogado en sangre, el horrible sonido del banquete. El ruido me recordó a una manada de hienas despedazando un cadáver. Me quedé paralizado detrás del mostrador hasta que la mujer pasó por segunda vez. Debajo de su suéter rosa mullido, su estómago estaba horriblemente distendido. Como si acabara de comerse algo incluso más grande que ella. Compró un par de novelas románticas y una gruesa enciclopedia púrpura llamada Toxinas alucinógenas de la región de los Grandes Lagos. Aún tenía algunas motas rojas en las mejillas. Volví a mirar hacia los pasillos detrás de ella. Se extendían una vez más hacia la lejana oscuridad. La tienda, parecía, podía reordenarse según los clientes que estuvieran dentro. Me pregunté de qué más sería capaz. ¿Era consciente? ¿O solo reaccionaba a los estímulos a su alrededor, como las plantas en las sombras se inclinan hacia la luz del sol? ¿Mi madre también tuvo que aprender todo esto de la manera difícil cuando era la encargada de la librería? Mis experiencias hasta ahora habían dejado una cosa muy clara. La tienda no podía o no quería protegerme. Era desechable. Igual que mi madre, el hombre ahorcado y todos los demás encargados antes que nosotros. El cerdo frito con arroz y el teolón que estaban en el mostrador se habían enfriado, pero me los devoré de todas formas. Mientras comía, pensé en el cable rojo. Alguien había encontrado un camino seguro a través de la tienda y lo había puesto allí, lo que significaba que los encargados anteriores podrían tener otra información que transmitir. Información que podría ayudarme a mantenerse con vida dentro de esta pesadilla. La idea me golpeó con la fuerza de una revelación religiosa.
Dejé a un lado la comida y comencé a poner el cuarto del personal patas arriba. Revisé debajo de los cajones, en las páginas de las revistas, detrás del inodoro y dentro de la pantalla de la lámpara, pero no encontré nada. Entonces miré el espejo, a mi propia foto de bebé aún pegada en la esquina. Si mi madre había dejado algo más importante, podría estar conectado con el espejo también. Lo levanté suavemente de la pared. Un delgado diario rojo estaba pegado con cinta adhesiva en la parte trasera. La primera página estaba en blanco. La segunda comenzaba con un escalofriante saludo. Hola, desconocido. Me llamo Eugene Dobb, comenzaba. Y si estás leyendo esto, entonces ya estoy muerto. Sé que no puedo hacer que creas nada de lo que he escrito. Porque, hasta donde sabes, este diario es solo otro de los pequeños trucos de la librería. ¿No sabes a qué me refiero? Debes ser nuevo aquí. Hasta que este lugar me atrapó la noche del 7 de diciembre de 1948. Era baterista de club con un vicio de 2 paquetes de cigarrillos y un historial delictivo por robo que me impedía conseguir un trabajo decente. Solía pasar por delante de la librería, Weeping Tree, y cada mañana de camino a casa después de los conciertos. Y siempre había una chica morena guapa sentada en un taburete detrás del mostrador. Una mañana, cuando aún estaba borracho de la noche anterior, decidí que debía entrar y hablar con ella. Congeniamos de inmediato y pronto compartíamos café, donuts y besos detrás del mostrador cada mañana. Estaba sola, decía. Tenía un abusador en su vida, uno que no la dejaba ir, y quería mi ayuda. Me pidió que le trajera una pistola para poder ser libre por fin. En ese momento, habría hecho cualquier cosa por ayudarla. Así que me puse en contacto con algunos de mis conocidos y le conseguí lo que quería. Deberías haber visto la sonrisa en su cara cuando entré por la puerta esa nevada mañana de diciembre. Abrí mi abrigo y le mostré el 38. Corrió hacia mí, me besó profundamente y me lo quitó de la mano. Luego, me dijo que lo sentía y se voló la tapa de los sesos. Quedé en estado de shock. Aunque no había manera de que alguien pudiera sobrevivir a una herida así, aún así intenté ir a buscar ayuda. Pero no pude acercarme más a la puerta. Cuando me di la vuelta, la tienda había absorbido todo lo que quedaba de la chica que amaba. Incluso el agujero de bala en la pared había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Al mediodía, un chico de la delicatessen de la esquina trajo unos sándwiches, recogió la basura y se fue sin decir palabra. ¿Te suena, verdad? Esto es lo que he aprendido en los últimos meses. Quizá te sea útil. O quizá no. La librería, Weeping Tree, existe al menos desde 1862, pero su historia probablemente se remonta mucho más atrás. Solo sé esa fecha por un periódico enrollado en el bolsillo de un esqueleto que encontré. La ropa del muerto era acorde a la época. Y aunque no sé qué lo mató, alguien se tomó el tiempo de arrancar los dientes de su cráneo. La tienda se mueve mucho. Encontré cosas aquí de Baton Rouge, Londres, Hong Kong y Montreal, por nombrar algunos. Alguien con poder sabe de la existencia del lugar, porque de vez en cuando vienen 2 tipos de gobierno con trajes negros a echar un vistazo. Pero nunca entran. Seguro que saben lo que les conviene. Lo que me lleva a los clientes. De vez en cuando tendrás gente normal, pero la mayoría viene a la librería, Weeping Tree, porque lo que aquí se encuentra no puede conseguirse en ningún otro sitio. Algunos ni siquiera notarán tu presencia, y la mayoría te ignorará por respeto a la librería. Luego están los otros. Los que querrán beber tu sangre o poner sus huevos en tu garganta. Los que querrán diseccionar tus pensamientos y alimentarse de tu miedo. Para ellos, no eres más que un capricho especial de camino al retorcido conocimiento que vinieron a buscar. Hasta ahora he tenido suerte. Pero esa es la cuestión con la suerte, ¿verdad? Tarde o temprano, siempre se acaba. Llevo aquí más de 13 años, y siento que empiezo a perder facultades. Puede que nunca pueda salir de este lugar. Pero quizá pueda llevármelo al infierno conmigo. Le pedí a Mickey, el de la delicatessen, que me trajera un par de bidones de gasolina y una caja de cerillas. Todo lo que necesito ahora es una chispa. Así que, desconocido, supongo que esto es un adiós. Quizás estas palabras ardan junto con el resto de este maldito lugar. Pero si no es así, y te topas con este diario un par de décadas después, no digas que no te lo advertí.
Ese era el final de la letra de Eugene. Creí tener finalmente una idea de quién podría haber sido el hombre en llamas. Otro encargado había retomado donde él lo dejó, y otro después de ese, pero no había tiempo para hojearlos ahora. El polvoriento timbre sobre la puerta estaba sonando. Y así siguió. Hubo días en los que no tuve clientes. Hubo días en que las exigencias de ser el encargado me dejaban dolorido y agotado. Por cada cliente ordinario, había una docena que eran más o menos que completamente humanos. Sus peticiones me enviaban a las profundidades de la librería, a lugares donde los estantes se alzaban demasiado altos para ver, o donde las escaleras descendían en espiral hacia una oscuridad fría y húmeda que parecía no tener fondo. Conocí a John, el adolescente de pelo largo que me traía mis comidas desde el otro lado de la plaza. Parecía entender mi situación y se ofreció a cocinar mis comidas en lugar de traerme solo sobras. Sin embargo, después de probar sus intentos de tostadas francesas y espaguetis, decidí quedarme con el menú. En mi tiempo libre, leía todo lo que podía, pero especialmente los diarios que descubrí detrás del espejo. Dentro de sus páginas, encontré una lista de los clientes más peligrosos, junto con sus descripciones físicas y sugerencias para sobrevivir a sus visitas. La mujer rechoncha de pelo cano hacía una aparición. Junto a la línea, ponía, déjala hacer lo que quiera si quieres vivir. Luego venían las notas de una encargada llamada Anna, que había marcado la ruta más segura a través de la tienda con un cable rojo. Aparentemente, también había colocado un cable azul que recorría verticalmente y otro amarillo cuyo propósito no podía adivinar. La sección del diario de Anna terminaba abruptamente con la frase: mañana cogeré mi grapadora y seguiré la línea amarilla hasta el final. Las páginas posteriores a esa habían sido arrancadas. Esperaba encontrar algo escrito por mi madre entre los garabatos de otros encargados, pero no hubo tal suerte. Revisé el reverso de la foto de bebé pegada en la esquina del espejo, pero allí solo encontré una única frase misteriosa: lo escondí en la sección de libros de acertijos. Pase lo que pase, Cara de Cerdo no puede tenerlo. Nunca había visto ninguna sección de acertijos en la librería, y no tenía idea de quién era Cara de Cerdo, pero fuera lo que fuese que mi madre había escondido, era tan importante para ella que usó todo el reverso de la fotografía para enviar su mensaje. Entonces, durante mi segunda semana en la librería, Weeping Tree, llegó un cliente que cambiaría mi vida para siempre. Entró una hora después del almuerzo, al cruzar la puerta, amortiguó el sonido del timbre con una mano enorme. A pesar de su inmenso tamaño, se movía en silencio. Si no hubiera mirado hacia el frente de la tienda en ese preciso momento, podría haberme sorprendido fácilmente por detrás. Tenía ese tipo de complexión voluminosa y desgarbada que asocio con el abuso de esteroides. Pero su piel bronceada y su ropa gastada le daban la apariencia de alguien que vive en la calle. Lo más extraño de todo era su máscara. Una cabeza de cerdo de goma rosa que sobresalía por debajo de su capucha. Cara de cerdo, pensé, y me estremecí. Ando buscando una propiedad robada, retumbó el hombre enorme. Está aquí en algún sitio. Puedo olerlo. Cuando le pregunté qué título buscaba, solo se rió entre dientes. Fue como si una montaña riera. No tiene título, pero lo reconoceré cuando lo vea. Empecé a decirle que podía mirar todo el tiempo que quisiera. Pero eso solo provocó otra risita retumbante. Oh, no, insistió Cara de Cerdo. Tú vienes conmigo. Puso una mano en mi hombro y apretó. Sentí que mi brazo estaba a punto de salirse de su cavidad. Apreté los dientes para no gritar, pero estaba claro que huir no era una opción. Cara de Cerdo, medio guiándome, medio empujándome, me adentró en los estantes. Noté nerviosamente que no estábamos tomando la ruta segura. Pero antes de que pudiera mencionarlo, habíamos hecho otro giro y el cable rojo desapareció por completo. Pregunté en voz alta si el hombre grande sabía en qué sección podría estar su propiedad robada. Sigue caminando, gruñó y me empujó hacia una escalera de caracol que nunca había visto antes. La lista de clientes peligrosos en el diario no mencionaba a nadie que se pareciera a esto, pero eso no significaba mucho. Quienquiera que la hubiera compilado solo había sido el encargado durante unos meses, y la nota sobre Cara de Cerdo vino después. Cada piso por el que pasábamos era desorientadoramente similar a la primera planta. Estuve atento al cable azul de Anna, pero no había ni rastro de él. Quienquiera que fuera el extraño grandullón,
Parecía saber exactamente lo que quería y dónde iba. Allí, retumbó Cara de Cerdo, señalando el estante superior de una sección marcada como libros de acertijos. Estaba tan desconcertado por lo profundo que habíamos llegado y por el hecho de que no podría encontrar el camino de vuelta, que tardé un momento en reaccionar. Cara de Cerdo señaló irritado la escalera junto al estante. Supuse que probablemente era demasiado pesado para subir él mismo. Por reacio que fuera a darle la espalda, puse la bota en la base de la escalera y fui a buscar su propiedad robada. El estante superior era más alto de lo que parecía desde abajo, y el gran tamaño del extraño distorsionaba la vertiginosa vista hacia abajo. La escalera se tambaleó inquieta mientras agarraba el libro que Cara de Cerdo señalaba. Era un volumen bellamente grabado que parecía una colección de cuentos de hadas, y no pude resistirme a echar un vistazo rápido al interior. Fingí perder el equilibrio y dejé que el libro se abriera sobre el peldaño frente a mí. La página a la que había saltado mostraba la foto de una especie de foso de piedra, uno que había sido sellado con barrotes oxidados. Parecía lo suficientemente real como para tocarlo. Entonces, un par de manos surgieron de la oscuridad del interior. Un niño pequeño apretó su rostro contra los barrotes, murmurando la palabra de ayuda. Jadeé y pasé la página, solo para encontrar otro foso, con otro niño. Pensé en todas las historias que había oído sobre brujas y ogros con grandes sacos de arpillera que venían a llevarse a los niños malos. Si había algo de verdad en ellas, no era difícil imaginar que una criatura así pudiera estar almacenando a sus víctimas dentro de un libro encantado. La escalera tembló. Cara de Cerdo la había agarrado, y ahora me señalaba con el dedo, ordenándome que le tirara el libro ahora mismo. Negué con la cabeza y le dije que bajaría en un minuto. Cara de Cerdo pateó la escalera. Me aferré a los peldaños con una mano y apreté el libro contra mi pecho con la otra. Era mi única baza. Una vez que el hombre grande lo consiguiera, podría hacer lo que quisiera conmigo. Si tenía suerte, podría terminar en una de esas celdas entre esas páginas bellamente grabadas. Me lancé hacia el estante más cercano. Su borde era apenas lo suficientemente ancho para sostener mis dedos sudorosos. No hay dónde huir, gruñó el hombre grande. Si bajas ahora, te prometo que será rápido. Miré a izquierda, derecha y luego la peligrosa caída. Cara de Cerdo tenía razón, pero no iba a admitirlo. Me deslicé por el borde mientras él me seguía abajo, esperando a que me rindiera ante lo inevitable. Era demasiado grande para trepar tras de mí, pero supuse que era solo cuestión de tiempo que decidiera derribar el estante al que me aferraba. ¿Y qué pasaría entonces? Trepé en diagonal hacia abajo, asegurándome de mantenerme fuera del alcance de los brazos anormalmente largos del extraño. Mis ojos se fijaron en la única bombilla incandescente que iluminaba este rincón particular de la librería. Me dio una idea. Lancé el primer libro de tapa dura que agarré contra la bombilla, y cuando se rompió, salté al suelo en la oscuridad. Una lluvia de otros libros cayó tras de mí, pero no escuché ningún sonido de persecución mientras gateaba escondiéndome y me ponía de pie. Ni siquiera podía oír la respiración del hombre grande. ¿Dónde se había metido? Una mano se aferró a mi cara. Apuesto a que no sabías qué puedo ver en la oscuridad. Cara de Cerdo apretó un poco su agarre en mi cara, pero la presión fue suficiente para hacerme gritar. Su mano libre se cerró sobre su propiedad y todos los cautivos que había dentro. Entonces, olfateé. Poco después de que la bombilla se rompiera, me di cuenta de un tenue olor a humo que flotaba por los pasillos. Divisé un tenue parpadeo naranja. El hombre en llamas. Eugene, grité. ¿Ayuda? A través de un hueco en los libros, vi a la ardiente figura hacer una pausa. Y entonces todo pareció suceder a la vez. El espíritu envuelto en llamas de Eugene se precipitó hacia nosotros, chocando contra Cara de Cerdo como una bola de fuego. Él me soltó y cayó hacia atrás, aullando de rabia y dolor. Corrí sin mirar atrás. Podía oír cómo los estantes se reorganizaban, atrapando al hombre grande en sus profundidades. La tienda no me protegía a mí, me di cuenta, estaba castigando a Cara de Cerdo por su falta de respeto. Divisé una escalera a mi derecha, pero no me atreví a tomarla. No sin saber primero dónde estaba. Los sonidos de la lucha de Cara de Cerdo se hicieron más débiles. Reduje la velocidad y concentré mi energía en buscar el cable azul,
El que Anna afirmaba que usaba para navegar entre los niveles de la librería. 4 escaleras después, finalmente lo encontré. Lo seguí hasta su punto de encuentro con el cable rojo y luego de vuelta al mostrador de la librería, Weeping Tree. Golpeé el volumen del hombre grande sobre el mostrador y lo abrí. Esta vez desde el principio. Ese olor a quemado me hizo levantar la vista antes de siquiera empezar. Eugene estaba al fondo del pasillo sosteniendo algo en la mano. Lo lanzó hacia mí y luego regresó a los estantes, dejando atrás solo una neblina ahumada y un parpadeo anaranjado. Después de que se hubo ido, me acerqué y lo recuperé. Era una llave. Su punta era negra como si estuviera teñida por la tinta, y la vista me dio una idea loca e imposible. Por otro lado, estas fotos de fosas enjauladas, estos niños atrapados entre las páginas de un libro, ¿no era igual de loco? Quizás un problema de mente exigía una solución de mente. Trabajando rápido, pasé a la primera foto que mostraba una de esas horribles prisiones. Un candado era claramente visible junto a los barrotes. Bajé la llave hacia él y sentí que se hundía en la página. La giré en la cerradura, luego hice lo mismo con cada jaula en las páginas siguientes. Fui recompensado con la visión de pies correteando y caras sonrientes. Los niños finalmente estaban escapando. En cualquier momento, esperaba ver a Cara de Cerdo emerger de las profundidades de la tienda, cubierto de horribles quemaduras y rugiendo venganza. Pero la librería permaneció en silencio. Lo había engullido, como había engullido a tantos otros. Sabía que quizás nunca conocería la verdad sobre cómo mi madre quedó atrapada por la librería, Weeping Tree, o qué fue de ella después. Pero después de tantos años de amargura, finalmente me sentí en paz con su recuerdo. Había cumplido su último deseo, uno que me había encomendado encontrar a pesar de las circunstancias de pesadilla. En unas horas, John vendrá con unos rollitos de primavera y arroz frito con camarones. Leeré unos capítulos más de El largo adiós y luego me meteré en la cama antes de que oscurezca. He aprendido por las malas a no deambular por la tienda por la noche. Mañana, comenzaré mi búsqueda del cable amarillo de Anna y las páginas faltantes del diario de Eugene. No hay garantía de que me lleven a una salida de la librería, Weeping Tree, pero tengo todo el tiempo del mundo para averiguarlo.